Amigos de Hablar de Dios School, me encanta saludarlos. Estoy en Medjugorje y estoy muy emocionada de empezar este podcast con un tema que les va a fascinar, a cautivar, porque tiene que ver con nuestro tema, Hablar de Dios School, por supuesto, pero todo lo que pasa aquí y explicar un poquito más en dónde estamos, qué es lo que pasa, por qué este lugar es el elegido. Para ello vamos a darle la bienvenida a Angelina Marjanovic, que es mi invitada. ¿Cómo estás? Buenos días, igualmente, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Medjugorje. Muchísimas gracias. Estamos con esa sonrisa de oreja a oreja porque este lugar provoca precisamente esto. Pero para empezar nuestro podcast vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Muy bien. Que es como mi arma cada vez que voy a hacer algo importante. Para mí este podcast es sumamente importante, es muy serio y creo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esta conversación que va a salir el día de hoy. ¿Qué tal si la hacemos? Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, Angelina, imagínense que la conocí aquí en Medjugorje porque es nuestra guía. Pero esta mujer, ustedes empiezan a escucharla y es como si les estuvieran narrando un libro perfecto de historia en donde ustedes se van a enamorar de este lugar por la manera como lo cuenta, como lo narra. Y desde el primer día dije, tenemos que traerla al podcast de Hablar de Dios School. Bueno, Angelina, ¿dónde estamos? Estamos en Medjugorje, un lugar que no es un sitio turístico porque no tiene atracciones turísticas para nadie. Estamos en un lugar que a simple vista no es espectacular como cualquier otra ciudad muy turística. Estamos en un lugar en donde es muy pequeño, pero que tiene lo más mágico del universo y es eso que nos vas a contar. Cuéntanos un poquito geográficamente en dónde nos encontramos y por qué esta ciudad es lo que es hoy en día. Pues mira, nos encontramos en Bosnia y Herzegovina, estamos en los Balcanes, que es la parte sureste de Europa, ya casi al final de Europa, lindando con Asia. Y pues esta es una zona que siempre ha sido muy conquistada por varios imperios a lo largo de la historia. Todos un poco querían tener el control de estas tierras. Y realmente no tenemos atracciones turísticas porque todo lo que nosotros teníamos, que era interesante a nivel histórico, arquitectónico, ha sido destruido por cada uno de estos imperios que pasaba por aquí, arrasaba por estas tierras. Así que todo es relativamente nuevo, de reciente construcción. Pero por otro lado, está Medjugorje, que es un lugar que Dios eligió para sus planes. Yo todavía hoy me pregunto por qué. ¿Por qué aquí? No es nada fácil llegar hasta aquí, te habrás dado cuenta que para viajar aquí son muchas horas, cambios de vuelos, pero cuando llega la gente se le olvida todo y es impresionante ver a lo largo de todos estos años que yo llevo con los peregrinos, he podido comprobar que la gente llega de una manera y se va de otra y ese proceso, ese cambio es algo maravilloso, cambia el rostro de la gente, se van con otra mirada, con un corazón renovado. Y sí, como decías, pues Medjugorje es un pueblo pequeño, tiene, alrededor de 3.500 habitantes, nada más. Una aldea que antes de que se apareciera la Virgen, ni siquiera nosotros sabíamos que existía. Para que te hagas una idea, yo vengo de Mostar, de la ciudad, y pues me cuentan mis padres, mis tíos, abuelos, que cuando empezó a aparecerse la Virgen en Medjugorje en el 81, no sabía ni cómo llegar a Medjugorje. Además, el régimen había prohibido incluso a los transportes públicos llevar a la gente hasta Medjugorje, ya no iban ni los autobuses. Entonces la gente tenía que improvisar, ir con coche o caminando y tenían que preguntar de camino cómo llegar a Medjugorje.
sea, solo Dios sabía dónde estaba Medjugorje, para que te hagas una idea. Y hoy pues es un faro en la Iglesia Católica, un despertar para muchos, y bueno, pues ahora lo ubican todos en el mapa. De hecho, estamos en Herzegovina. Es cierto que para muchos esto es el país de Bosnia, realmente se llama Bosnia y Herzegovina, son dos territorios, Bosnia está más al norte y esto es Herzegovina, el sur del país, una zona un poco más mediterránea, con un clima más suave, y en esta zona viven los católicos de este país, que al final somos una minoría, pero bueno, somos bastante así resistentes. Hablemos un poquito de la zona. ¿Qué hacían en la época? ¿Qué hacen en este momento? ¿De qué viven? O sea, como para ubicar un poquito culturalmente y la gente entienda un poquito en dónde estamos parados, porque como lo decías, es un pueblo desconocido para muchos. Muchas personas no tienen ni idea que este lugar existe y lo que pasa aquí, que por supuesto lo vamos a contar. Pero contemos un poquito más de la zona como para que la gente lo ubique más en el mapa. Pues aquí realmente estamos muy cerca del mar Adriático. De hecho, a unos 40 minutos de aquí ya está uno en la playa. Estamos rodeados además de montañas preciosas que son los Alpes Dináricos, o sea que los Alpes que uno conoce en Suiza, pero luego bajan también por los Balcanes, y toda esta zona tiene unas montañas espectaculares, un paisaje kárstico con roca caliza, que bueno, crea todas estas conformaciones rocosas que son bastante interesantes. Y aquí hay muy poco terreno cultivable, y de hecho, justo donde se encuentra Medjugorje está uno de estos campos que antiguamente la gente vivía de la agricultura, eran todo plantaciones, sobre todo tabaco y uva, viñedos. El tabaco, pues la planta, aquí el clima era bastante propicio, buen clima para este tipo de plantación, y al final para la gente era el único ingreso que tenían, vivían de eso. Y hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado. Todo ese campo que eran cultivos, hoy son lo que vosotros conocéis como Medjugorje, alojamientos, lugares de oración. Toda la gente hoy en día se dedica a acoger a los peregrinos, porque hoy Medjugorje tiene, como te decía, unos 3.000, 3.500 habitantes, y llegan alrededor de 3 millones de peregrinos al año. Entonces, pues todo está un poco hoy organizado para poder acoger a toda esa gente, porque realmente a nivel logístico no es algo tan fácil, es muchísima gente, y pues hoy las cosas han cambiado. A mí me gusta enseñar una exposición de fotografías donde está el santuario, que nos permiten ver cómo era antes Medjugorje, esa zona muy humilde donde vivía gente que no tenía nada, pero lo tenía todo porque tenía una fe muy profunda. 1.000 habitantes en ese momento. Sí, en ese momento alrededor de 1.000 habitantes cuando empezaron las apariciones, y vivían en una pobreza bastante importante que marcó toda esta zona, además de Herzegovina, porque durante el comunismo, pues los que no apoyaban al partido no tenían opciones de buen trabajo, de una buena educación. Entonces era siempre gente poco más pobre económicamente, materialmente, pero más rica a nivel espiritual. Vámonos para el año 1981. Sí. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el país a nivel político, económico, y que llegó la fecha en la que empiezan las apariciones de la Virgen? Pues mira, es importante el contexto político histórico del momento, porque hace entender mejor, a lo mejor, el porqué de ciertas cosas. Aquí vivíamos en un régimen comunista desde el 45 y luego hasta el 91, pero este régimen no estaba aliado ni con la URSS ni con la OTAN. Y durante la Guerra Fría, Yugoslavia era como un cojín, un colchón entre estas dos grandes potencias, neutral, y para las dos grandes potencias era fundamental que permaneciera así. Entonces sobornaban con dinero
al mariscal Tito, que era un poco el jefe del Estado de aquí, para que no se aliara con el otro. Así que entraba dinero al país y de esa manera este régimen compraba a la gente, te ofrecía, por ejemplo, un mejor trabajo, una mejor educación, una buena casa, pero te tenías que inscribir en el Partido Comunista y una vez que estabas en el partido ya no te podías ni casar por la iglesia, ni bautizar a tus hijos, ni ir a misa. Bueno, tenías que públicamente renegar de tu fe y eso era algo que desgraciadamente, pero para mejorar sus vidas, mucha gente hizo y luego a puertas cerradas seguían rezando, seguían esperando que llegara un tiempo mejor. Y justo un año antes de las apariciones muere Tito. Entonces ese era un momento de bastante incertidumbre. Por otro lado, también empiezan los problemas en la URSS, en el bloque soviético. Y aquí pues empieza una especie de lucha por el poder, ese vacío que alguien tenía que rellenar y no se ponían de acuerdo. Y en ese momento tan crucial, de repente en un pueblo que no conocía a nadie, viene la Virgen María y revoluciona todo, digamos. Las cosas cambian radicalmente. Entonces ya sabiendo un poco el tema, el contexto, ¿no?, de lo que estaba pasando, obviamente pues hay mucha historia detrás que en el podcast pues por supuesto no se puede narrar todo, pero por supuesto ustedes sí pueden indagar en internet porque hay muchísimos libros, mucha historia. Esto que vamos a contar a continuación, justamente tenemos que también dar la buena noticia que hace un mes la Iglesia Católica del Vaticano ya, expliquémoslo, ya se ha pronunciado al respecto. Esto no es simplemente una invención del ser humano, de algo que está pasando aquí. Esto es algo que ya está respaldado y que primero contemos esta parte para que ustedes entiendan que la historia de las apariciones de la Virgen es real. Sí, es un tema interesante e importante porque es un caso único hasta la fecha donde la Iglesia se pronuncia sobre ciertos eventos que todavía están en curso. Normalmente la prudencia que caracteriza a la Iglesia es que siempre se espera que algo termine para luego investigarlo hasta el último día y ver lo que pasa y no pasa. Pero en Medjugorje lo cierto es que se estaban dando muchos frutos y eso yo creo que ha sido pues ese factor fundamental para que la Iglesia empezara a investigar qué pasa en Medjugorje. Son muchos años ya, son 43 años de apariciones, pero han sido muchísimas las vocaciones sacerdotales, religiosas, sanaciones físicas, espirituales. Y toda esta serie de frutos se dan en lugares donde realmente sí está actuando el Espíritu Santo, y eso era algo ya innegable. Por otro lado, también los sacerdotes necesitaban saber si estaba bien peregrinar a Medjugorje, si podían organizar ellos también como parroquias las peregrinaciones. Y ya con Papa Benedicto XVI se empezó la investigación. En el año 2009 se había empezado a crear esta comisión con el cardenal Ruini al mando. Esta comisión, de hecho, estudió los primeros 7 días de apariciones y luego ya Papa Francisco empieza a tomar toda una serie de decisiones. En el año 2017 nombra a un visitador apostólico que viene a Medjugorje ya más bien con un encargo pastoral para cuidar de que estén atendidas las necesidades de todos los peregrinos, que haya una espiritualidad sana. En el 2019 se aprueban las peregrinaciones y ahora hace poco, hace más o menos un mes, volvieron a pronunciarse y de nuevo fue muy positivo. Esta conferencia que se dio pues sirvió para que Medjugorje se proclamara santuario, para que se proclamara el culto público a la Reina de la Paz y también para que se pronunciaran sobre estos mensajes que la Virgen nos ha estado dando a lo largo de estos años. Y me ha alegrado mucho saber que también la Iglesia los considera textos edificadores que ayudan a profundizar y a crecer en la fe.
y se recomienda leerlos a todos los fieles para que les ayude en su conversión, para profundizar en su fe. Y bueno, pues toda esta serie, además de nuevas decisiones, han traído lo que hoy en día la Iglesia llama nihil obstat, que es un término latín que viene a decir que no hay ningún impedimento para que se vaya a Medjugorje, para que se rece en Medjugorje, para que haya este culto y esta espiritualidad medjugorriana, porque no se han encontrado ningún efecto negativo a lo largo de estos años. Todo lo contrario, ha servido a muchísimos fieles para poder convertirse, despertar su fe, y la verdad es que poco a poco Medjugorje se está abriendo camino, tanto en la parte institucional, pero en los corazones de la gente lleva ya mucho tiempo, y nos alegra tener ese apoyo, claro, porque es fundamental que también oficialmente la Iglesia apoye y bueno, pues reconozca los frutos positivos que se están dando. Exactamente. Entonces, si nos vamos a el 81, en donde empieza todo, vamos a contar esta historia de los 7 primeros días, que es tan importante porque la Virgen un día decidió llegar a este lugar. ¿Cómo pasó todo? Pues era el día de San Juan Bautista, el 24 de junio del 81. Era un día en el cual no se trabajaba el campo porque era festivo, así que la gente de Medjugorje no estaba en los campos, tenían más tiempo libre, y varios jóvenes de la aldea decidieron quedar para charlar, adolescentes, tenían 15, 16 años, y quedaron a los pies de lo que hoy conocemos como el Monte de las Apariciones, un poco alejados de las casas para estar, bueno, charlando de sus cosas. Y 2 amigas, Mirjana e Ivanka, fueron las primeras en llegar a ese lugar. Estaban sentadas durante un tiempo ahí, y al ver que no llegaban los demás amigos, empezaron a pasear hacia las casas, cuando de repente Ivanka, incluso antes de ver algo, exclama: aquí está la Virgen, aquí en este monte está la Virgen María. Ahora te puedes imaginar la amiga, claro. Yo cuando lo pienso y digo, a mí si alguien me viene y me dice, bueno, ahora porque ya estamos un poco muy metidos y ni siquiera me sorprendería tanto, pero yo me imagino a la amiga, ese día habrá pensado, mi amiga se ha vuelto loca, y de hecho Mirjana le dice, ¿pero qué dices? Y siguieron caminando. Ivanka se cayó. Pero luego otra de las amigas que vino hacia ellas y viendo el rostro de Ivanka le dijo, ¿pero a ti qué te pasa? Y no dijo nada Ivanka, pero cuando estaban regresando de nuevo al lugar donde habían quedado con los demás, Ivanka de nuevo les dice, pero miren arriba, que está la Virgen María. Y efectivamente, cuando las 3 amigas miran hacia el monte, ven arriba a una señora. ¿Pero por qué sabían que era la Virgen? O sea, Eso es algo que siempre yo también pensé, porque me llamaba mucho la atención, pero yo creo que el corazón la reconoció enseguida. Y cuando la vieron, ella, bueno, estaba como a unos 400 metros arriba y tenía un niño envuelto en una manta, y con la mano les estaba haciendo así una señal para que se acercaran. Las 3 amigas tuvieron toda una mezcla de emociones distintas que hizo que se quedaron como de piedra ahí mismo, y mientras tanto vinieron otros 3 jóvenes, y ellos 6 ese día vieron a la Virgen en el monte. Pero se quedaron abajo, nadie subió, y al rato ella desapareció y los jóvenes empezaron a correr a sus casas, luego contaron en la familia lo que habían visto. Y los familiares estaban también preocupados por otro lado. Primero, no se lo creían del todo, pero por otro lado también decían, bueno, y si el régimen se entera de algo así, vais a tener problemas. Y la familia podríamos tener serios problemas, no hablen de eso, por ahí. Pero al día siguiente, después de todo un día trabajando, ayudando a la familia,
De nuevo, por la tarde, sobre las 5 de la tarde, en su corazón sienten que algo les está llamando para volver a ese lugar. Así que sin ponerse de acuerdo, de repente están de nuevo ahí, 4 de ellos del día anterior y 2 jóvenes nuevos, María y Jacob. Y ese día quedó formado además el grupo de los 6 videntes, y a partir de ese día ellos 6 seguirán teniendo apariciones, y cuando la ven, empiezan a correr arriba, llegan delante de ella y se ponen a rezar de rodillas. Rezaron los 7 Padre Nuestros, que es, bueno, era algo típico que se reza aquí en las familias, una oración en honor a los 7 gozos de la Virgen María. Y cuando terminaron de rezar, ella les dijo, iros en paz, mis angelitos, y se fue. Así que ya volvieron a casa mucho más convencidos que era la Virgen María. De hecho, la abuela de Vitska, de una de las niñas, le dijo, pero vamos a ver, ¿tú cómo sabes que eso es la Virgen María? La pregunta de todos. Claro. Y la niña le dijo, yo lo siento así en mi corazón, yo la he visto, estoy segura. Y la abuela le dijo, ¿pero te ha dicho su nombre? Pues no. Entonces, ¿cómo sabes que es la Virgen María y no el otro, que puede también engañarte? Ojo. Y ya la niña no sabía qué decir. Entonces la abuela le dijo, mira, toma aquí este frasquito de agua bendecida. Mañana, si la vuelves a ver, tú primero rocíala con agua y a ver qué pasa. Y si no huye, pues ya le preguntas cuál es su nombre. Y efectivamente, con las instrucciones de la abuela, al día siguiente subieron el monte acompañados ya de varias personas. Pasó la prueba del agua bendecida. Y al ver eso, la Virgen sonrió y les dijo, no tengan miedo, soy la bienaventurada Virgen María, la Reina de la Paz. Así que el día 26 de junio, el tercer día de verla, ella se les presenta. Además, ese día también la Virgen nos dejó el primer mensaje diciendo paz, paz y paz. Solamente la paz tiene que reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Nosotros hoy sabemos que ese ha sido el primero de una serie de mensajes, pero es muy importante ella como Reina de la Paz. Por un lado nos habla de la paz que tenemos que mantener entre nosotros, y efectivamente 10 años después, además, aquí estalló la guerra. Pero por otro lado también habla de esa paz que busca el corazón, y esa paz que solo Dios nos puede dar. Entonces la Virgen María, a lo largo de todos estos años, lo que ha hecho es mostrarnos el camino para llegar a Jesús. Jesús que es paz y que nos da la paz, y de esa manera tener esa paz en nuestro corazón. A partir de ese día todo cambió. Ya el régimen se entera de lo que pasa en Medjugorje, y empieza todo un periodo de persecuciones de los videntes, de sus familias, de todos aquellos que ayudaban a la gente a llegar a Medjugorje, a hablar de lo que estaba pasando, y también del mismo párroco que cuando decidió proteger a los videntes y realmente vivir según lo que la Virgen nos pedía que hiciéramos, ya las amenazas al párroco fueron de tal magnitud que en agosto se lo llevaron, le encarcelaron, estuvo preso 1 año y medio en la cárcel. Él se llama Padre Jozo Zovko, y la verdad que él pagó un precio muy alto para que el plan de la Virgen siguiera adelante, pero siempre lo ha llevado con mucha paz, porque sabe que tiene que ser así y que a alguien le tocaba hacer eso. Padre Jozo, gracias a Dios, sigue vivo, sigue difundiendo el mensaje de la Virgen, atendiendo a los peregrinos, a pesar de todas las dificultades que se le han puesto por el camino. Siempre ha sido muy valiente, obediente y con un amor que no te puedes ni imaginar por la Virgen, y es algo que transmite a todos. La gente le quiere mucho, y gente como él realmente ha sido la que ha ayudado para que hoy nosotros tengamos lo que tenemos en Medjugorje. Si ellos no hubieran mostrado esa valentía cuando realmente había que ser valientes,
la Virgen tampoco podría haber llevado a cabo sus planes. Pero bueno, cuando el régimen se entera de todo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Ellos intentaron de muchas maneras, primero proclamar a los videntes enfermos, no les salió bien. Luego querían decir que se habían inventado todo, que les habían manipulado, pero tampoco les salió bien esa. Al final, incluso les llevaron en arrestos domiciliares, les aislaban de la gente, acordonaron el monte de las apariciones, no dejaban ya a nadie subir ahí. Ellos se pensaban que de esas maneras podrían parar el plan de Dios, pero para Dios todo eso no importaba una roca en medio de un monte, no se trataba del lugar, no se trataba tampoco de que los videntes estuvieran todos juntos. Realmente se trataba de que el corazón de la gente estaba dispuesto a realizar ese plan. Y ese sí de la gente ha hecho que realmente, por más que lo intentara el régimen, no les valió de nada. Las cárceles estaban llenas de gente. Encarcelaban por cualquier tontería. Tú mostrabas el camino para llegar a Medjugorje, 3 meses de cárcel, por ejemplo. Realmente, por más que lo intentaran, asustando, amenazando, la gente estaba dispuesta a seguir lo que la Virgen les estaba diciendo. ¿Y además, qué pasa? ¿Por qué es tan importante los 7 primeros días? Los 7 primeros días fueron importantes porque si se hubieran asustado ahí cuando el régimen llegó con el ejército, con los perros, asustando a la gente, si se hubieran asustado ahí, no hubiera seguido todo tal y como siguió. Los primeros 7 días fueron los únicos además que ocurrieron en el monte. Luego el monte ya fue acordonado, se prohibió subir ahí arriba durante muchísimo tiempo. Los videntes ya no podían quedar como antes, todos juntos. Y bueno, se improvisaba de cualquier manera para poder seguir adelante. El párroco les invitó a la iglesia para que ahí estuvieran más protegidos. Cuando la Comisión del Vaticano decidió estudiar los primeros 7 días, era porque sería imposible y tardarían mucho para estudiar todos estos años. Imagínate que para los primeros 7 días tardaron 4 o 5 años en estudiarlos. Ellos tomaron ese momento que fueron las apariciones que ocurrieron en el monte de una determinada manera para ver si, por lo menos en un principio, aquello era tal y como lo contaban los videntes. Y cuéntame este detalle que me parece sorprendente y es cómo también la ciencia interviene, ¿no? Porque de alguna manera les estudian gracias a la tecnología de la época que verdaderamente ellos sí estaban escuchando, sí estaban hablando cuando ocurre una aparición. Sí, podemos decir que las apariciones de Medjugorje son las más documentadas de la historia. Además porque ocurrieron ya en una época moderna donde teníamos todo tipo de aparatos, máquinas que podían realmente estudiar y ver cómo reacciona el cuerpo de los videntes durante esos momentos de éxtasis. Ya desde el principio había señales y cosas muy claras que uno por sí mismo se da cuenta. Por ejemplo, las pupilas de sus ojos reaccionaban durante el momento de la aparición. Ellos veían a la Virgen siempre rodeada de mucha luz y sus pupilas se estrechaban y cuando terminaba la aparición volvían a la normalidad. Y eso le ocurría a los 6 a la vez. Y la gente alrededor, al no ver esa luz y a la Virgen, sus ojos no cambiaban. Entonces eso es algo que tú no puedes entrenar a tus ojos para que hagan ese movimiento de la pupila. Pero luego había más. Por ejemplo, cuando los videntes dicen que oyen a la Virgen que les está diciendo algo, nosotros solemos decir que Dios o la Virgen nos hablan a nuestro corazón. Pero para los videntes ese momento era muy real, porque ellos escuchaban el sonido por el oído. De hecho, se pudo comprobar que es decir, ella hablaba con su voz. Ella hablaba con su voz y para ellos ese sonido entraba por el oído y
además se pudo comprobar que el cerebro registraba ese sonido y lo interpretaba, como cuando nosotros escuchamos a alguien hablar, en nuestro cerebro se interpreta ese sonido y se convierte en entendible, ¿no? Así ocurría a ellos en el momento en el que la Virgen les decía algo. Así que se pudo comprobar que escuchaban con el oído, que era real lo que estaban viendo y escuchando. Y luego también otra cosa interesante era que cuando ellos le preguntaban algo a la Virgen, la gente no oía nada, veían solamente su boca moverse, pero no escuchaban su voz. Sin embargo, sus cuerdas vocales vibraban. Y la vibración de las cuerdas vocales ocurre solamente cuando hay sonido. Entonces, pues, toda esta serie y con muchas otras, la verdad, dejaban bastante claro que se trataba de algo sobrenatural. Y esto ocurre desde ese momento, desde ese año hasta el día de hoy. Efectivamente, ya las primeras pruebas empezaron a hacerse desde un principio, ya había gente con grabadoras grabando todo, entonces ya siguieron varias comisiones francesas, italianas, canadienses, venían a Medjugorje con camionetas llenas de aparatos, conectaban a los niños con cables, medían todo. Es también curioso que todos esos aparatos al principio no registraban nada durante la aparición, había solamente una línea plana. Cuando terminaba la aparición, todas sus señales vitales volvían a la normalidad, por ejemplo. Y como esa había realmente muchas, la última vez creo que fue en el año 2008-2009, que llamaron de nuevo a todos los videntes para volver a hacerles toda una serie de pruebas, porque además hay aparatos más sofisticados ahora. Y bueno, pues la verdad es que ellos siempre se prestaron a todo porque sabían que también era parte de su misión, sí, del plan. Y que muchas veces nosotros somos muy incrédulos, nos cuesta creer, y pues ellos siempre ayudaron para que no solamente llegara el mensaje, sino también tuvieron que demostrar muchas veces que lo que les estaba pasando era real. Y lo que pasa desde el año 1 de la aparición hasta el 2024, ¿la Virgen sigue apareciéndose todos los días en Medjugorje? Sí, así es. Para 3 videntes eso sigue así. Sobre las 5:40 de la tarde, ellos además en ese momento siempre están en oración, recogidos. Ellos saben que ocurrirá la aparición, no van a estar en el supermercado. Pero es un momento en el cual ellos siguen viendo a la Virgen, ella siempre les bendice, y una vez al mes además seguimos recibiendo el mensaje. Cada 25 del mes nosotros seguimos recibiendo un mensaje de la Virgen, que son estos mensajes de los que hablamos antes, y estos mensajes que nos ayudan a seguir por este camino y a poder realmente convertirnos día tras día. Ellos ya cada uno vive por separado, no necesariamente tienen que estar juntos como lo estaban antes para este tipo de encuentros, ¿verdad? Verdad, además cuando empezó todo al principio el régimen les separó, pensando que si estaban por separado a lo mejor dejarían de tener las apariciones, y ellos ya ahí se dieron cuenta que tampoco eso era un requisito fundamental. Así que cuando ya empieza, por ejemplo, el colegio, Mirjana se va a Sarajevo, ella vivía ahí, Ivanka a Mostar, los demás estaban en Medjugorje, pero incluso por separado seguían teniendo apariciones. Hoy en día ellos son padres y madres de familia, están casados, cada uno pues vive en su casa, y no tienen, tampoco hoy, no tienen que quedar para tener las apariciones. Ellos quedan, por ejemplo, si tienen que hablar de algo que tiene que ver con su misión y con lo que la Virgen pide de ellos que hagan. Entonces, supongo que a mí no me llaman cuando tienen la reunión, tengo que decir, se reúnen solo entre ellos. Pero sí, de vez en cuando ellos siguen quedando para hablar de ciertos temas que, bueno, todavía nosotros no conocemos, pero cuando llegue el momento
y cuando la Virgen María se lo diga, ellos compartirán con nosotros también toda una serie de informaciones que de momento aún están secretas. ¿Cómo así? Hay una información que todavía no se puede compartir Sí. por algo puntual, por supuesto. Sí, porque todavía no ha llegado el momento y pues sería por mi parte especular si te digo algo más, porque no sabemos nada del contenido de estas informaciones. Las llamamos los secretos de Medjugorje, pero todavía ninguno de ellos ha sido publicado, revelado, y tampoco los videntes saben cuándo ocurrirá. Así que bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Se mencionan los 6 videntes desde el día 1, pero tú me dices que hoy en día solo 3 ya están teniendo estas apariciones. ¿Qué pasó con los otros 3? Los otros 3 tienen una aparición al año y además la Virgen les dijo que eso seguirá así el resto de sus vidas. Además, ellos ya conocen todos estos secretos y desde entonces tienen una aparición anual. Y los otros 3 siguen teniendo apariciones diarias y ellos todavía no son conocedores de todos estos secretos. Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, ya para cerrar, ¿tienes algún mensaje de pronto puntual que podamos compartir? Algo que haya sido, obviamente todos son muy importantes, pero tal vez como para contar algún mensaje puntual que te llame mucho a ti la atención o que haya servido para algo en especial o no sé, algo que te salga del corazón. Pues la verdad es que de todos estos mensajes, a mí hay un mensaje que me llama la atención que dice que sin nosotros Dios no puede realizar sus planes. Y eso es algo que muchas veces no somos conscientes, que tenemos que tener esa responsabilidad de contribuir para que el plan de Dios se realice, no solo con nosotros, sino también con los demás. La Virgen nos necesita también, ella nos llama sus apóstoles del amor. Y también nos dice que tenemos una misión y la tenemos que ayudar. Y no tenemos por qué hacer cosas muy grandes, con gestos pequeños, con detalles, podemos hacer cosas grandes. Yo muchas veces tengo peregrinos que me dicen, una vecina, una prima me habló de Medjugorje, de repente me entró curiosidad, no tenía ni idea qué era eso, y esa curiosidad hizo que él o ella mirara en internet, empezara a informarse, a leer, y sin darse cuenta empezaron un proceso de conversión. Su corazón empezó a abrirse y al final María te llama. Todos los que vienen a Medjugorje han sido llamados. Y el corazón responde a esa llamada y al final se encuentran aquí y me dicen, yo no sé ni cómo he llegado aquí, si hace 2 meses ni conocía este lugar, pero es así como la Virgen actúa. Y entonces simplemente hablando o contando lo que tú supiste, escuchaste, viste, a mucha gente le puede servir para realmente cambiarle la vida, para que de las tinieblas llegue a la luz y no te puedes ni imaginar lo importante que es eso. Y yo en estos años me he dado cuenta que depende mucho de nosotros. Entonces tenemos que estar despiertos y conscientes. Para cerrar, la Virgen llega a Medjugorje no para decirnos qué hacer, no para decirnos cómo comportarnos, no para, no sé, no para confundir, por supuesto, sino para qué. Nos viene a enseñar el camino al amor y a la paz. Nos viene a decir que Dios existe. Nos viene a decir que estamos a tiempo para convertirnos y para salvarnos y que este es nuestro momento y que también amemos a los demás y les ayudemos para que también puedan conocer a Jesús y que sus corazones también se llenen de amor. Amén. Qué lindo mensaje, qué lindas palabras, Angelina, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros en Hablar de Dios es Cool. Este tema está muy cool, ¿verdad? Está espectacular. Espero que con esto tengan curiosidad y se vayan a indagar un poquito más por todas partes para ver si se animan a venir algún día a Medjugorje. Les puedo asegurar que sus vidas les va a cambiar. El corazón se abre tanto que vean, se me pone la piel de gallina porque es que es un lugar que te da paz y eso es lo que quiere ella, que estemos en paz en nuestros corazones y de ahí para adelante, alrededor en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Angelina. Gracias y gracias. Me encantaría quedarme a hablar aquí mucho más contigo. Abrazos para todos, chao.